una propiedad también nos hablaban de un derecho exclusivo, de rechazo, de abuso y o disfrute de terceras personas. Este derecho exclusivo, que también lo vamos a ver en nuestra legislación, en principio decía que las personas no podían usar la propiedad de un tercero de propiedad y rechazaba su uso. Ay, perdón. Sin embargo, vamos a ver que actualmente existen derechos, por ejemplo, el derecho de uso y disfrute como es la servidumbre, por ejemplo. Vamos a ver este derecho eh, también dentro de lo que es el derecho de copropiedad, que es un derecho sui generis, lo vamos a ver próximamente. Entonces sí hay derecho de que terceras personas utilicen la propiedad de aquel. Una servidumbre. Hablamos que cuando hay un predio enclavado dentro de un inmueble o de un complejo, tiene que tener acceso a la vía pública. Y a ese acceso a la vía pública le vamos a llamar servidumbre. Las personas tienen la idea de que la servidumbre solo es de paso. Y vamos a ver en su momento en que hay muchas formas de ver la servidumbre. Luego, un derecho perpetuo no tiene caducidad. Aquí quiero hacer un énfasis. Miren, ciertamente la propiedad es imprescriptible, no caduca. Con la prescripción y la caducidad hablamos del derecho y de la acción. Eso ya lo vieron ustedes en primer año, no lo voy a repetir. Yo he puesto toda la vida un ejemplo, porque para mí es el más fácil de explicar porque es un acontecimiento propio. Mi abuelo, en una oportunidad, reunió a todos sus hijos, incluyendo a mi mamá, y les indicaba de que él le había dado a cada uno de sus hijos una parte de la propiedad. De hecho, mis tíos en toda Jalapa tienen sus casas, pero donde él vivía, la había dividido entre mi tía Emma, mi tío Amílcar y mi hermano Rubén. En esa oportunidad llama y dice, miren, yo a los únicos que no les he dado de mis 14 hijos es a Flora, a Romeo y a Graciela. Mi tío Romeo y mi mamá renuncian a su derecho a favor de mi tía Chela. Pero mi tía Chela no tenía hijos, entonces le dice a mi abuelo que todo lo que queda de la casa, que es bastante grande, le quedaba a mi tía Chela con el entendido de que cuando ella muriera, esa parte iba a ser mía. Pasan todos los acontecimientos de la vida. Muere mi abuelo, mueren mis tíos y un día tengo que reclamar mi propiedad. Pero cuando la reclamo, mi propiedad está en nombre de mi bisabuelo. Mi bisabuelo era dueño de aproximadamente 69 caballerías. No sé si alguien conoce Jalapa, desde donde está el semáforo del Orocuto, por todo lo que es la Chule, hasta llegar a San Rafael Las Flores y la calle Tránsito Rojas recto, hasta un poquito más allá de la Toma. Pero mi abuelo divide también, él también tuvo 14 hijos, entre todos sus hijos. Y la parte de mi abuelo era la que estamos hablando, queda ahí, en la parte donde está, antes se llamaba La Pila y los Dos Chorros, en el barrio Chipilapa. Cuando reclamo mi propiedad, decía, la propiedad estaba a nombre de mi bisabuelo y él murió intestado. Entonces tenía que reclamar mi propiedad porque mi bisabuelo muerto todavía era propietario. Civilmente estaba vivo. Para él su derecho no había prescrito ni existía la caducidad. Para poder hacerla mía entonces, tenía que plantear un proceso sucesorio intestado,
Ya en su momento lo vamos a ver. Y me tocó que hablar con toda la familia, aún viva, los descendientes de mis 14 tíos abuelos, incluyendo a mis tíos, a manera de que todos renunciaran hasta llegar a mis tíos y que mis tíos también renunciaran, y si habían algunos fallecidos, mis primos también lo hicieran para que la propiedad llegara a ser mía. Un derecho exclusivo, un derecho absoluto y un derecho perpetuo. Ya al estar a mi nombre, ya adquiría la perpetuidad de la propiedad. Antes de eso, ese derecho absoluto, exclusivo y perpetuo aún pertenecía a mi bisabuelo, estando muerto él. No sé si me hago explicar, si me entendieron el ejemplo que puse. Sí, licenciado, bastante claro. Solo disculpe, no sé si podría, digamos, hacer énfasis en el exclusivo. Ahí me perdí un poquito. ¿A qué se refiere la parte exclusiva que solo le corresponde a la persona que está en nombre o cómo? Claro, por ejemplo, puede ser un derecho exclusivo que el inmueble donde usted vive es suyo, suyo, suyo. Que la ropa que usted utiliza es suya, aunque le quede a sus hermanos, a sus sobrinos, a su papá, es su ropa. Es un derecho exclusivo de propiedad que le pertenece al propietario. Eso significa que no usen terceras personas. Antes no podía utilizar, por ejemplo, el inmueble en terceras personas. Ahora vemos que hay posibilidades. Voy a poner un ejemplo. Todos van a pensar en donde viven. Y les aseguro que la gran mayoría, si no todos, arriba de la casa donde viven, pasan posiblemente los cables de luz o los cables del cable, valga la redundancia, cables de la televisión o internet, que no pertenecen a la casa de ustedes, pertenecen a otras casas. Vamos a ver, por ejemplo, que la servidumbre de acueducto está el colector general a media calle, por ejemplo, pero las aguas sucias de las casas de atrás, por ejemplo, pasan por abajo de sus casas y posiblemente el agua de ustedes también pasa por abajo de otras casas, pero como está, es no aparente, aunque es continua, entonces no la vemos, pero la servidumbre está ahí. Antes no se podía hacer eso porque era un derecho permiso desde el punto de vista absoluto y exclusivo, que es lo que me está preguntando Víctor. Mientras que ahora vemos que hay limitantes, como ya leímos en el artículo 465, que el derecho del propietario va a llegar hasta donde comienza el derecho del otro. Cuando lleguemos al capítulo segundo, que hablemos de las limitaciones de la propiedad, vamos a poner más énfasis en esto que dijo Víctor. ¿Cómo evolucionó la propiedad? En la Edad Antigua, la propiedad en principio pertenecía a la deidad, era una propiedad religiosa. Yo acabo de ver una serie en HBO Max que se llama Romulus, interesantísima realmente, en donde comienza la formación del Imperio Romano 800 años antes de Cristo. Y las diversas propiedades, principalmente las propiedades de los 30 reyes, decían ellos, pertenecían a Júpiter, al rey Júpiter. Y lo que no era de Júpiter, que era el poder, la fuerza, la valentía y principalmente el don de guerra, de justicia, pertenecía a Marte. Es decir, la propiedad estaba dedicada a los dioses, a algo religioso. Posteriormente, cuando ya se comienzan a crear las tribus, el gens y demás, ya esa propiedad era colectiva o tribal, ya pertenecía a la propiedad, ya a la comunidad. Aunque estaban vinculados a los dioses, ya la propiedad era comunal, ya era de los hombres, siempre dedicada a los dioses, pero pertenecía a los hombres. Y ya en la propiedad romana propiamente dicha, en la Edad Antigua, ya hablamos de una propiedad individual que era quiritaria o bonitaria.
Lo voy a explicar. Espérenme un poquito. Ven ahí una como bota que hice. Sí. Esa es Italia. Aunque no lo crean, esta es Italia, la península itálica. Cuando hablamos de la propiedad quiritaria del Quirius, eso ya también lo vieron en derecho romano, decimos que la propiedad está vinculada al romano libre dentro de la península itálica. Pero vamos a recordar que Roma invade Europa, Asia y África. La propiedad bonitaria era la propiedad que pertenecía al romano libre o no romano libre fuera de la península itálica. ¿Por qué era bonitaria? Porque se la daban al conquistador, se la daban al que invadía tierras y comenzaba a producir, a imponerle trabajo para beneficio del imperio romano que estaba dentro de la península itálica como un derecho quiritario. ¿Preguntas? Bueno, que eso ya lo vieron, solo es una repetición a medias. Bueno, con la caída del modo esclavista comienza el modo de producción feudal. Los paterfamilias que estaban vinculados territorialmente se quedan a la deriva. Lo he mencionado muchas veces en clase. Entonces ellos decían, bueno, si ya no tenemos la protección del César, ¿qué vamos a hacer? Entonces comienzan a dividir sectorialmente. Y con eso comienza la creación de los diferentes países dentro de Europa, Asia, África y algunos otros espacios. Al unirse los paterfamilias entonces, al unirse los señores feudales, que anteriormente eran los paterfamilias, comenzamos a pensar y a ver que el señor feudal, anteriormente paterfamilia, toma territorios determinados. Y sobre ese territorio determinado, el feudal viene y se torna como propietario perpetuo de dominio directo y útil al siervo. Aquí vamos a poner otro espacio. Anteriormente, en el modo producción esclavista, el esclavo no tenía derechos. Se recuerdan que indicamos que el latino, el peregrino y el esclavo no tenían personalidad. Por consiguiente, no tenía la vinculación de personalidad con cosa, con bienes, porque no tenían personalidad. Al caer el imperio romano, el siervo va a tener, entre comillas, ¿no?, ciertos derechos. Ya no es esclavo, pero está al servicio de su señor feudal. El señor feudal le va a dar la posibilidad de imprimir su trabajo, posiblemente como campesino. Pero todo el trabajo que hace el siervo, regularmente una parte es del feudo, del señor feudal, como pago de un tributo. Siguiendo en este modo de producción feudal, al comenzar a decaer el imperio o el modo de producción feudal, hay un movimiento muy especial que se llama en la Edad Media Revolución Francesa. No solo termina el modo de producción feudal, sino da inicio a la Edad Moderna. Con la Revolución Francesa, con un sentido liberal e individualista, hay un dominio directo sin gravámenes, es decir, el siervo va a tomar propiedad de donde imprimió su trabajo. Bajo los principios de la igualdad, libertad y fraternidad, el siervo viene y toma posesión y propiedad
del bien donde imprime su trabajo. El campesino se hace dueño de la tierra que trabaja, de igual forma el que cultiva, ese campesino que cultiva se hace dueño de donde imprime su trabajo, el artesano igual. Entonces ya comienza una nueva forma de ver la propiedad. Conforme el avance del mundo y de la historia del hombre, encontramos entonces que llegamos a la edad contemporánea. Aquí no voy a hablar mucho de esto, eso ya lo vieron en sociología, no sé si todavía vieron en sociología el desarrollo, pero sí vieron lo que era la parte moderna cuando hablamos del capitalismo y el socialismo. Dos tendencias en donde una piensa que trabajando y siendo dueños cada quien de una propiedad privada va a crecer, y la otra en donde el gobierno toma la propiedad de todos a manera de hacer una distribución equitativa de los bienes del pueblo. Ahora ya estamos dentro de un modo casi de producción global, diferente, ya no se habla de socialismo, ya no se habla de capitalismo, sino se habla de unas formas diferentes de distribución de los bienes de las personas. Siempre existiendo en algunos momentos ideas social comunistas e ideas capitalistas, pero desde un punto de vista diferente. Pero en todo caso, las personas tienen propiedad. Nosotros, como un pueblo republicano, tenemos obviamente derecho a la propiedad. Ya mencionamos el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se habla de la propiedad privada. La propiedad que pertenece a las personas que son dueñas de determinados bienes. ¿Cuáles son las teorías que nos hablan de esto para comprender de una mejor forma la propiedad? Como siempre, mis queridos amigos, a mí me da pena con la sección K. Si hay alguna duda, por favor me interrumpen. Tengo el problema de que ustedes nunca me preguntan y tengo el problema que gracias Stephanie, que se llama que la sección A y la sección I no termino el programa regularmente por la cantidad de preguntas que me hacen. A ver, Stephanie, dígame. Buenas tardes, Lick. Yo solo le quería preguntar qué decreto había mencionado que se relaciona con la propiedad. Es que no lo Ah, escuché muy bien. aparte de la Constitución Política de la República de Guatemala, el decreto 529 que habla del Congreso de la República, que es la ley de expropiación, y asimismo el artículo 17, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ah, bueno, ya está. Gracias. A usted gracias. Bien. Decía entonces, vamos a ver la naturaleza jurídica, vamos a ver las teorías que van a cimentar lo que estamos diciendo. Vamos a ver, en principio, la teoría de la ocupación. Permítame un momentito. Ay, ay, ay. Antes de hablar de esto, nuestro señor decano es una persona muy activa. Realmente Henry Arriaga es muy activo. Él tiene la idea de que a los exámenes parciales ya sean presenciales. Tal vez no lleguemos al primer parcial, pero tenemos la esperanza que los segundos parciales y el final sean ya presenciales. Yo hago chiste de que muchos de ustedes ni siquiera conocen la universidad por dentro. Nunca han disfrutado de ese espacio de caminar, los que hemos llegado en bus a la universidad, desde la Petapa, del periférico, caminar para llegar a Rectoría o al Estadio de Revolución y comenzar a encaminarnos
hasta el S12. Algunos toman el busito, tenemos busitos. Ingeniería nos hizo el favor de transformar los busitos en buses eléctricos con energía solar, y hay una cantidad de busitos que recorren propios de la universidad, que recorren todo nuestro periférico, esos casi 5 kilómetros que tenemos, a manera de ir dejándolos muy cerca a sus edificios. Pero los que no nos ha tocado caminar, nos volamos como 1,5 kilómetros caminando desde el periférico hasta nuestro S12. Y cuando llegamos cansados, tomamos una gaseosa, y los que llegamos muchas veces sin comer, comernos un chuco delicioso del S11, o un cafecito ahí en Gitana, o cualquier otro exquisito manjar que nos dan nuestros compañeros que venden dentro de la universidad. Esperamos que ustedes puedan disfrutar dentro de poco de la maravilla de estar dentro de la universidad, de poder disfrutar de la hermandad que necesitamos, de estar juntos sudando, cuerpo a cuerpo, casi brazo con brazo, tan cerca a los escritorios, donde a puro tubo tenemos que ser amigos, a puro tubo vamos a sufrir ese calor maravilloso que da el ser estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero bueno, me emociona. Sigamos con la clase mejor, porque si no, aquí armo la de San Quintín. Teorías. La primera teoría es la teoría de la ocupación. Ya hemos visto que esa ocupación se llama res nullius. El res nullius es cuando no existe un propietario. La propiedad es libre, no tiene ninguna persona que ingiera sobre él. Si hablamos de la propiedad antigua, la religiosa, la tribal, el dios Júpiter, o como se llame, ¿va? Amon-Ra, o no sé, Buda, o como se pueda llamar en cualquier religión, no es una persona terrenal, es un ser todopoderoso diferente a los hombres. A esa deidad le debemos religiosidad, le debemos lealtad, etcétera, etcétera, pero no es persona. Entonces, las cosas todavía no tienen propiedad, son res nullius, y la comienzan a ocupar los hombres. El hombre comienza a invadir la propiedad y comienza a hacerse propiedad de lo que no tenía propietario, res nullius. Luego encontramos la teoría del trabajo. Dice: pretensión moral y jurídica al señorío de la producción. Imprime trabajo. Dígame, Mónica, por favor. Licenciado, y con esta teoría, por decirlo así, de la ocupación, ¿cómo sería algún ejemplo de aquí? Se De podría hacer, nosotros. podría No, ser los asentamientos, no. o como lo estoy A confundiendo. ver, compañeros y Mónica, fíjese que todavía no hemos llegado a esa parte que se llama posesión. Los asentamientos regularmente tienen una posesión ilegítima, que se les ha dado cierto realce y cierta posibilidad de abarcar territorios que tienen propiedad privada y que el Estado compra para beneficio de ellos, es diferente. Pero no encontramos esa parte. Pero vamos a ver que en nuestra legislación, cuando hablamos de ocupación, hablamos de tomar cosa mueble. La piedra de un río, por ejemplo, es una cosa mueble. Usted va a un río, se baña, hay una piedra que le guste, la agarra y es suya, ¿verdad? Esa es ocupación. Así Mientras como que las conchitas del mar también. las conchitas del mar. Mientras que cuando hablamos de lo que usted me indica, de una propiedad inmueble, hablamos de posesión. Ya lo vamos a explicar. De hecho, el martes hablamos de la ocupación, jueves siguiente de la accesión, y el siguiente martes hablamos de la posesión. Ok. No, Vaya, entonces me quedó claro. Gracias. para servirle bien. Entonces, la otra teoría es la teoría del trabajo. Es la pretensión, decíamos, moral, jurídica, al señorío de la producción, donde se imprime el trabajo. Esta teoría del trabajo es la teoría que siguen los que estaban dentro del modo de producción feudal, el siervo. El siervo toma posesión
va a tener la tenencia y la propiedad de donde imprime su trabajo. Moralmente le pertenece el espacio donde él trabaja, donde él pone su esfuerzo. Esa es la teoría del trabajo, Lick. La teoría del trabajo, sí. Espérenme que me siguen llamando a la facultad. Luego encontramos la teoría de la convención, que es la garantía real y efectiva del derecho. Fíjense que acá realmente es muy especial hablar de la garantía real y efectiva del derecho dentro de la teoría de la convención. El único problema es que aquí todavía existe aquel poder absoluto, exclusivo y perpetuo enfermizo, en donde el hombre todavía considera, de que no puede en determinado momento darle a terceras personas la utilidad del inmueble. Todavía piensan de que para que si una persona está ausente, hay que esperar 100 años para poder entregar a la familia. Aquel todavía queda convención en donde todos tienen un derecho real y efectivo, pero que, por ejemplo, la mujer todavía no tiene la injerencia dentro de la sociedad como para ser parte de una herencia, sino parte de la administración de los bienes de los hijos cuando muere cabeza de familia. Háblese señor feudal, háblese propietario, háblese lo que fuere, ¿verdad? Todavía estamos dentro de ese momento. Luego encontramos en contraposición la teoría de la ley. Dice, sin la ley no hay derecho, fundamento del derecho de propiedad. Aquí comenzamos ya a hablar de aquellos momentos de la ficción del derecho. A ver, en su orden, como no hay ninguno presente, como están aquí los nombres. Melanie, Mayra, José, Sherlyn y Víctor, que son la primera fila que tengo yo aquí. Ustedes me imagino que son dueños de el cuaderno o el código que tienen a la vista en esta clase. Díganme en dónde está su derecho. ¿Cómo comprueban que ese cuaderno realmente es de ustedes? Porque le puse mi nombre, me hacía alguien. No es justificación. Yo voy a la Biblioteca Nacional, le agarro un libro y le pongo mi nombre y digo, mire, me llevo este libro porque tiene mi nombre. Mentira. Tengo que justificar la propiedad, ¿verdad? Entonces aquí venimos y dicen ellos, ¿dónde está el derecho de propiedad? Entonces comienza a legislar sobre que la persona que es propietaria, que tiene bajo su poder, bajo su control, cierto bien, lo demuestra que es suyo por medio de la ley, por medio de su uso, de su tenencia, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos llegando. La teoría de la ley ya habla de un derecho de propiedad. Luego encontramos la teoría moderna que nos va a enfrascar entre todo lo que estamos viendo. Dice, encuentra fundamento en la personalidad humana, la justifica exclusivamente en la atención a la utilidad o servicio, con aprobación del mundo exterior útiles para la subsistencia. Se recuerda que cuando vimos en principio los bienes, ¿qué es una cosa? Hablamos de que la cosa, cuando alguien la toma y es cuantificable en dinero, le damos un valor a esa cosa para hacerla un bien y que sea parte de nuestro patrimonio. Regularmente es de utilidad para la persona, es de servicio para la persona. Y ya la teoría moderna habla de que la propiedad es de utilidad para la persona. Ya hablamos de la personalidad humana porque ya todos los hombres se entiende y aceptamos, y así debe ser, que somos iguales ante la ley. Todos los hombres tenemos los mismos derechos, pero igual tenemos las mismas obligaciones. Y por último, encontramos que esta teoría está vinculada al sentido social, que está dentro de nuestra legislación en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde dice
que se garantice el derecho de propiedad inherente a la persona humana, facultad de disposición, stricto sensu, es la potestad de enajenar y de uso el aprovechamiento como para gravar y limitar un inmueble. ¿Qué es el sentido amplio que le damos a esa norma constitucional? Primero, que la propiedad es inherente a la persona humana. Todos tenemos derecho a tener un patrimonio, a tener propiedad sobre bienes muebles o inmuebles. Esa facultad de libre disposición, stricto sensu, significa cerrado. Es una propiedad de enajenar. En la segunda fila, Christopher, Norman, Jocelyn, Mónica, Lenin, ustedes si quieren puede vender su teléfono, puede vender su computadora o algo que les pertenezca. Claro, están en su derecho de enajenar. Ya he dicho que enajenar significa hacer ajeno lo que es mío, de enajenar los bienes que a ustedes les pertenecen. ¿Por qué? Porque tienen un derecho real. El poder directo e inmediato que tenemos sobre nuestras cosas. Y al llegar a la conclusión, un derecho personal, porque ya exigen dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo que da la relación jurídica. Y aparte de eso, el uso y aprovechamiento, es decir, poder usar, grabar o limitar nuestra propiedad. ¿Por qué? Porque es parte inherente de nosotros como persona humana. ¿Cómo dividimos el derecho de propiedad? Desde dos puntos de vista, pleno o perpetuo y menos pleno o imperfecto. La propiedad es un derecho pleno y perpetuo. Ustedes sobre su derecho de propiedad tienen un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo una vez no vaya en contra del derecho de otra persona. Y asimismo tienen la propiedad plena y perfecta porque tienen el derecho real que les asiste. Mientras que encontramos que el derecho de propiedad es menos pleno o imperfecto. Hablemos del dominio y el uso. El arrendatario, el inquilino, vimos que tiene un derecho que se parece a la propiedad. Vive en la propiedad de una persona, pero usa y disfruta de esa propiedad a cambio de una renta, pero actúa como si fuera el propietario. ¿Verdad? Bien. Encontramos características, nuevamente el derecho exclusivo, absoluto y perpetuo, que cuando comencemos a leer la ley, ahí lo vamos a ver. ¿Cuáles son los actos de la propiedad? Vamos a encontrar en principio que los actos son materiales sobre la cosa. Y dentro de esas materias sobre la cosa encontramos el uso, el goce, lo jurídico y el dominio. Materiales sobre la cosa de acuerdo al uso y goce. La posesión de bienes. Ya indicamos los artículos, y ya indiqué que dentro de 3 clases vemos la posesión. Vamos a ver que la posesión es un derecho que el Estado protege. Cuando una persona toma un bien inmueble que no tiene propiedad ni ningún signo de propiedad, para poderlo usar de forma pública, pacífica, continua y de buena fe por más de 10 años, para posteriormente indicarle por medio de un proceso de titulación supletoria que el Estado nos autorice a ser propietarios de ese bien inmueble. También hay un uso y disfrute sobre derecho de reivindicación. Hoy que estamos presentes, Mónica, ¿qué haría usted si un día va por la calle y yo paso corriendo y le arranco su bolsa? Me corre, ¿va? Me persigue. ¿Por qué? Porque usted quiere de vuelta su propiedad. Quiere reivindicarla, quiere volverla a ser suyo. ¿Qué pasaría si yo le quito, no sé, el osito de peluche a Michelle, que tanto ama, y me lo llevo? Va a ir como la jodida a pedírmelo. Mi osito, ya.
Sin ese no puedo dormir, ¿va? Quiero mi osito. Y se ríe porque es cierto. Entonces quiero mi osito de vuelta. ¿Por qué? Porque es mío. Reivindicación. Cuando alguien nos separa de nuestro hecho de propiedad, lo que tenemos es el derecho de pedir que se nos devuelva, porque nos pertenece. De igual forma, hay un uso y goce en el derecho de accesión. Aunque a muchos no les guste. Vamos a poner un ejemplo que voy a poner dentro de 3 clases. Con el calor que hubo hoy, yo vine y tenía un tarro de medio litro en el freezer de la refrigeradora. Estaba frío. Y tenía una mi cerveza, aunque ya sea publicidad, una mi cerveza Gallo, la mejor cerveza, un mi juguito de tomate, tenía pimienta, tenía sal, tenía un poquito de soya o de unas 2 gotitas de salsa inglesa, limoncito, todo lo hecho en ese vaso helado. Lo muevo y luego le vierto la cerveza y hago una mimichelada. Ay, ay, ay. Ay, ¿dónde están las bocas, no? Bueno, ahora bien, yo hablé de que yo lo hice, pero si cada cosa que vertí para hacer esa michelada fuera de diferente persona, no solo es mía la michelada, sino de todos los que pusieron algo en particular. El que puso el granito de sal, la pimienta, la salsa inglesa, el limón, la cerveza. Todos tenemos derecho a una porción, ¿verdad? Porque la propiedad no es de una persona. Eso se llama accesión. A esta tela le pusieron unos botones. La tela era mía. Los botones eran de Mónica. La marca era de Michelle. Pero en conjunto hay una camisa. Aquí hay una accesión de mueble a mueble. Tela, botones, cosa mueble. Marca, cosa mueble. Hay una accesión. Vamos a hacer una tacita de café. Como solo tengo a 2 presentes, ellas son mi ejemplo hoy. Michelle pone el agua, Mónica pone el cafecito, yo pongo el azúcar. Y hacemos cafecito. Pero el café no solo pertenece a uno, pertenece a nosotros 3, porque cada quien pusimos una parte. Eso se llama accesión. Vamos a ver posteriormente la accesión continua y la accesión discontinua sobre cosas muebles y cosas inmuebles, sobre cosas líquidas, sólidas, gaseosas y demás, para que podamos entendernos. Bien. Sobre actos materiales, sobre la cosa jurídicos, actos de libre disposición y actos de simple administración. Actos de disposición. Si alguien es propietario, tiene el derecho para hacer un acto de libre disposición. Tiene su derecho real, su poder directo y absoluto sobre lo que le pertenece. Pero hay actos de simple administración. ¿Será que el arrendatario, el inquilino, puede botar la casa para construir otra casa? ¿Será que el arrendatario puede poner a su nombre la casa? No. Puede gozar y disponer de la propiedad de otra persona a cambio de una renta. Solo es de simple administración. Los actos materiales sobre la cosa desde el punto de vista del dominio. La posesión. Ya vimos que es la posesión. Ya vimos que es la accesión, cuando juntamos varios bienes que pueden ser separables o inseparables. Ya vimos la enajenación, cuando hacemos ajeno lo que es nuestro. ¿Cómo lo hacemos? Porque lo regalamos, porque lo vendemos, porque lo permutamos o lo hacemos cambio. La reivindicación, cuando pedimos que se nos devuelva nuestro derecho de propiedad. Y la indemnización. Fíjense, muchacha, que yo me quedé con el lapicero de ustedes, pero lo boté y me paré en él y con mis 233 libras que peso, lo hice chilingas, muchacha. Lo pesé, lo hice pedazos, la jodí.
entonces se los voy a pagar. Pero mira vos, ya no hay de esos, pero te lo pago, ¿cuánto te costó? Indemnización. Y vamos a ver que la indemnización comprende muchos espacios dentro de la vida del derecho, pero como ejemplo está bien. Extensiones y limitaciones sobre el derecho de propiedad. Vamos a ir leyendo acá. En principio voy a leer el artículo 468 del Código Civil. Defensa de la propiedad. Aquí habla de nuestro derecho exclusivo. El propietario tiene derecho de defender de su propiedad todos los medios legales a no ser perturbado en ella si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Él está aquí gozando de ese derecho exclusivo, absoluto y perpetuo. Derecho de reivindicación. Artículo 469. El propietario de una cosa tiene derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o tenedor. Hablamos de eso, por ejemplo, está en la práctica, son utilizados como medios de prueba los dictámenes de expertos o el reconocimiento judicial. Mire, esto es mío. ¿Cómo lo comprueba? Tengo medios científicos, medios probatorios, medios testimoniales. Cuando miremos la prueba, dentro de todos los derechos procesales, vamos a ver que hay muchas formas de demostrar nuestro derecho de reivindicación. Ahora vamos al capítulo 2 de las limitaciones de la propiedad. Dice subsuelo y sobresuelo. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y sobresuelo hasta donde sea útil para el propietario, salvo disposiciones especiales. Aquí vemos entonces que hay un límite fijo del objeto sobre el que recae el derecho a propiedad. En el artículo 474 hablamos de las excavaciones que lesionen al vecino. ¿Hasta dónde puedo excavar yo? Hacer un hoyo, hacer sótanos, hasta donde la ley me lo permita, una vez no vaya en contra del vecino, en contra de los que están contiguos a mi propiedad. En el artículo 475 hablamos de la obligación de limitación y hablamos del deslinde y amonjonamiento. Deslinde, poner cercos, amonjonamiento, poner monjones. Miramos, desde esta piedra hasta la piedra del río en línea recta es mío. ¿Cuáles son los monjones? Las piedras. Miramos, aquí recto donde están los palos, miren, todos los palos de aquí, de los palos de pito, esa es mi propiedad, mira. Amonjonamiento. Y si ponemos un cerco, una pared, un tapial, dijeron en mi tierra, ese es un deslinde. En el artículo 477 se nos habla de la prohibición de edificar o plantar condicionadas, es decir, dice, nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose a las condiciones exigidas a los reglamentos especiales. ¿Por qué creen ustedes que a la par del Palacio Nacional o a la par de la Casa Presidencial no hay edificios altos? Si hay propiedades de millonarios. ¿Por qué no podemos? Porque la Casa Presidencial es un lugar exclusivo para cuidarlo. El artículo 478. Si yo le compro a uno de ustedes una propiedad que tenga una servidumbre, al comprarla, bueno, como compró otro, entonces se terminó la servidumbre. No. Si la servidumbre está construida, yo compro la propiedad incluida la servidumbre, porque la servidumbre vimos que solo es un derecho de goce, de disfrute que va a tener el predio dominante sobre el predio sirviente. Luego vemos en el artículo 478 la prohibición de actos que lesionan paredes. Dígame, Jacqueline. Perdón, licenciado, es que a mí no me queda muy claro lo del predio sirviente y predio dominante. Vea, no lo hemos visto a profundidad, solo someramente. El predio que está enclavado, que está encerrado, que no tiene acceso a la vía pública y que le vamos a dar acceso se llama predio dominante. Los que le van a dar el paso, la servidumbre, se llaman predios sirvientes. Dejémoslo hasta ahí y después lo voy a explicar debidamente. Solo para que me entiendan la parte que me está preguntando.
Ok, muchas gracias, licenciado. Vaya pues, Jacqueline. Entonces decíamos la prohibición de actos que lesionen paredes. Yo no puedo abrir un hoyo si voy a lesionar la pared del otro. Tengo que tener o ver cómo construyo una pared contigua para poder, no sé, salvaguardar el derecho del otro y que no se destruya para poder hacer yo mi hoyo, excavar. Mientras no lo haga, no lo puedo hacer. ¿Hasta dónde tengo derecho yo en el subsuelo y el sobresuelo? Uno, hasta donde la ley me lo permita, una vez no vaya en contra de otro derecho. El espacio aéreo, de aquí hasta la luna si puedo, una vez no vaya en contra del derecho de otra persona. Ahí es ilimitado. Ahora, alguien me hizo una pregunta en clase, sé que no fue la K, fue la A o la I, pero yo lo voy a decir y lo voy a responder. Yo tengo un palo. Aquí está la propiedad, miren. Pero hay un palo de mangos que tanto que me gustan y la rama del propietario cae sobre mi inmueble. ¿Estos mangos son de mi vecino o estos mangos son míos? Porque la rama está en mi terreno. Hasta en WhatsApp sale un gran racimo de bananos, que el palo está en una propiedad y los bananos en la contigua, en la vecina. Artículo 478, perdón, 483. Ramas que caen sobre propiedad vecina. Si las ramas de los árboles se extienden sobre alguna heredad, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad. Los frutos de las ramas que se extiendan sobre el predio del vecino pertenecen a este. ¿A quién? Al vecino. Bien. ¿Alguna pregunta sobre la clase del día de hoy? Entonces me puedo quedar los mangos. Claro, porque están dentro de su propiedad. En lo que me preguntan, Usted ni lo pensaría, ¿va? mejor si son verdes. Jóvenes, la próxima clase son los modos de adquirir la propiedad. Es una clase un poquito larga y aquí terminamos la parte doctrinaria. Ya el martes comenzamos la parte práctica. Vamos a comenzar con la ocupación. Yo, como siempre, les voy a mandar su hojita. En la clase de la ocupación la voy a mandar junto con la accesión, porque creo que hasta ahí viene el examen primer parcial. Bien, entonces si no hay ninguna preguntilla, nos quedamos hasta aquí. Permítame. Stephanie, dígame. Sí, buenas tardes, Lick. Solo con una consulta. Si podría darme un ejemplo de las teorías de la 3, 4 y 5, porque en ese momento se me fue el internet, entonces no pude escuchar. Si no es Bueno, mucha molestia. la teoría del trabajo nos dice a nosotros que es la teoría que, permítame. Jorgito, ¿ya listo? Bueno. Perdón, la teoría del trabajo es la teoría del siervo. Cuando se libera del señor feudal por la Revolución Francesa, el siervo toma posesión del bien donde imprime su trabajo. Esa es la teoría. La otra teoría, la teoría de la convención, ciertamente la convención dice que hay un derecho real y un derecho efectivo del derecho, pero el derecho es subjetivo, tenemos que demostrarlo. En cuanto a la ley, dice que no hay ley si no hay derecho. Y hablamos de la teoría de la ficción. Muchos decían, miren mucha, es propietario, pero ¿cómo lo comprueba? Entonces lo va a comprobar conforme los mecanismos que la ley le da. Y la última teoría que habla sobre el derecho de propiedad, inmerso aún en nuestra constitución política. ¿Alguna otra pregunta? Aquí todavía puedo fumar. Ya en la facultad no fumo. Pues sí.
¿Alguna otra pregunta, mis queridos amigos? Bueno, les envío entonces, a verdad posible, la próxima clase. Les sugiero algo, mis amigos. Si se dan cuenta, ya llevamos varios artículos. Ya llevamos aproximadamente 40 y algo de artículos corridos en la ley, más otros que hemos estado leyendo. Ya llevamos más o menos 50 artículos. Con las clases que nos hacen falta, vamos a llegar aproximadamente a 180 artículos, que son el primer parcial. El segundo parcial aproximadamente son como 300 artículos y el final 260. Entonces comiencen a leer, por favor. Algunos me preguntan, vos Carlos, mira cómo estudiamos. Mire, primero lean la doctrina, así, leerla. No se la aprendan, léanla para entenderla. Cuando ya he leído la doctrina, leen el código y después se preguntan entre ustedes mismos. Yo le podría preguntar a ustedes, a Michelle y a Mónica, que otra persona más de ustedes dos estuvieron presentes nada más, los demás ausentes. Vos mirá, ¿cuál será el derecho de propiedad que tiene la mujer que me ama sobre mí? ¿Será que ella es mía o yo soy suyo? ¿Cuál será ese derecho perpetuo, exclusivo y absoluto que tiene sobre mí? ¿Soy todo suyo o ella es todo mía? Y estamos jugando con la ley, pero así vamos a aprender jugando. Salen hasta en internet que el amor es como el usufructo, porque uno tiene el goce y disfrute sobre cosa ajena. Bueno, así dice la norma doctrinaria del usufructo, pues. Pero si nos ponemos a jugar con eso, aunque sea en tercer sentido, y platicamos del derecho, vamos a entenderlo de mejor manera. Platiquen, por favor. Como el semestre pasado, si me da tiempo, vamos a juntar a manera de poder explicar y poner ejemplos sobre todo lo que va a venir en el primero o segundo parcial o en el final, a manera de que nos entendamos de mejor manera, de que platiquemos. Pero ustedes tienen que también poner su parte, que es leer y estudiar un poquito para que sea más fácil. Así pues, que como no hay preguntas, entonces los dejo y los veo el día jueves, primero Dios. Hasta pronto. Un abrazo a todos. Gracias, licenciado. Adiós, Feliz tarde. Liz, gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick.